Buenos días, Ecomundo, ojalá, 4RD, miércoles 18 de enero. La primera ministra Theresa May se comprometió en el día de ayer a sacar a Gran Bretaña del mercado único de la Unión Europea y evaluar la búsqueda de un nuevo acuerdo sobre la unión aduanera, decisiones que se someterán a votación del Parlamento una vez que se llegue a un acuerdo definitivo con Bruselas. En un discurso en Londres, la líder conservadora dio el lineamiento más explícito a la fecha de su visión de la Gran Bretaña post-Brexit y cómo quiere llegar a ella, confiada de poder alcanzar un consenso con la Unión Europea que evite la interrupción de los negocios de ambos. Y dijo textualmente: puedo confirmar hoy que el gobierno va a poner el acuerdo final que se acordó entre el Reino Unido y la Unión Europea a votación en ambas cámaras del Parlamento antes de que entre en vigor, algo que fue reclamado y que la Suprema votó. Expresó en cadena comercial ante una amplia delegación de embajadores europeos. Con el gatillo para salir del bloque a finales de marzo, Theresa May pidió un enfoque gradual aparente para la aplicación de las nuevas normas que buscan un Brexit armónico y ordenado en vez de un Brexit duro. Después de su discurso, el secretario del Brexit, David Davis, dijo a los parlamentarios que Reino Unido abandonará la Unión Europea sea cual sea el resultado de la votación en el Parlamento. Se espera que en los próximos días la Corte Suprema determine si el gobierno puede invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa para iniciar el Brexit sin la aprobación parlamentaria, algo que ha sido reclamado. Al explicar sus planes, la Premier argumentó que a diferencia de otros países europeos, el Reino Unido no tiene una constitución escrita y que la soberanía parlamentaria es la base de su acuerdo constitucional no escrito. Además, la primera ministra confirmó que el Reino Unido convertirá las actuales leyes comunitarias en legislación británica cuando salga de la Unión Europea, pero será el Parlamento el que decida después qué cambios se harán en cada una de ellas, de las normas legislativas. La primera ministra conservadora, May, que llegó al poder en julio pasado, tras la dimisión de David Cameron por la victoria del Brexit en el referéndum del pasado 23 de junio, una pregunta que muchos pensaban nunca tendrían la posibilidad de responder, le fue planteada a los británicos este 23 de junio. ¿Debe Reino Unido seguir siendo parte o no de la Unión Europea? Y la mayoría votó a favor de abandonar la Unión Europea tras un dramático conteo, y los resultados oficiales fueron: votos a favor del Brexit, 17.410.742 para un 52%, y votos a favor de permanecer, 16.577.342 para un 48%, muy ajustado, con 833.400 votos, de un total de 33.577.342, que es una participación del 72%. Nunca antes un país miembro ha abandonado esta unión política y económica del bloque de 28 países que desde sus inicios no ha hecho más que expandirse. Estos resultados revelaron una nación profundamente dividida en los niveles geográfico, político e incluso demográfico. Todos los grandes partidos políticos del Reino Unido hicieron campaña a favor de permanecer en la Unión Europea. Sin embargo, se presentaron grandes divisiones internas, especialmente en el gobernante Partido Conservador, cuyo líder, el primer ministro David Cameron, tuvo que dimitir. También el líder del Partido Laborista, principal partido de oposición, Jeremy Corbyn, enfrentó problemas al considerarse tibio en su papel de jugar un rol activo a favor de permanecer en la Unión Europea. Mientras que la mayoría de los votos fueron a favor de abandonar la Unión Europea, regiones enteras del Reino Unido se inclinaron por pertenecer al bloque. El caso más sobresaliente es el de Escocia, donde los votos a favor de quedarse en el bloque europeo constituyeron el 62% contra el 38% en contra. Para la mayoría de los analistas, esto solo significaría una cosa, que Escocia
intentará una nueva vez independizarse del Reino Unido. Después estuvo Irlanda del Norte, con un 55% contra el 44%. El territorio de Gibraltar, 95,9% contra 4,1% a causa del importante intercambio económico y laboral con España. Finalmente Londres, una de las capitales financieras del mundo, con un 60% a favor de quedarse y un 40% a favor de irse. La demografía estuvo presente. Entre 18 y 24 años, el 75% votó por la permanencia. Entre 25 y 49, el 56%. Y esto cambió con mayor edad. Entre 50 y 64, solo el 44% se mostró partidario a pertenecer y entre mayores a 65 años apenas 39% votó a favor de la continuidad. En su intervención de ayer, la primera ministra Theresa May estableció las 12 líneas para las próximas conversaciones que iniciará con el bloque comunitario de la Unión Europea, que vamos a presentar a continuación. Este importante y esperado discurso de la primera ministra Theresa May se produce apenas a 2 días de la toma de posesión del nuevo presidente electo en Estados Unidos, el cual ya avanzó que pretende negociar un acuerdo con el Reino Unido y el inicio del foro de Davos, ante el cual Xi Jinping, ante un escenario en el que los principales líderes europeos no estuvieron frente a una serie de desentendidos en cuanto a algunos enfoques iniciales en torno a la nueva administración estadounidense. En primer lugar, el punto inicial de la presentación de Theresa May va en el sentido de dar la máxima certidumbre posible durante el proceso del Brexit a los ciudadanos y empresas y supondrá traspasar inicialmente a las leyes británicas las actuales directivas europeas que están en vigor en Reino Unido. 2. Recuperar la soberanía del Reino Unido a la hora de promulgar y supervisar las futuras leyes, lo que implica dejar la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia. 3. Mantener la unidad entre las 4 naciones que forman Reino Unido, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Y ya hemos visto los problemas que surgieron en cuanto a las votaciones. 4. Mantener la libertad de movimiento entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. 5. Controlar la inmigración europea, uno de los focos centrales del punto. Según May, el país seguirá abierto a la llegada de personas de talento y brillantes, pero limitará el número total de personas que quieran mudarse a trabajar en el Reino Unido. 6. Preservar los derechos de los 3,3 millones de europeos que viven en el Reino Unido y de los 1,5 millones de británicos que viven en la Unión Europea. 7. Proteger los derechos de los trabajadores británicos, manteniendo la normativa europea en esta materia. 8. Salida del mercado único, un punto central que es el que marca diferencia, para no tener que respetar la libertad de movimiento de personas. Y este es el tema mercado único versus libertad de personas, que exige la permanencia de la zona de la Unión Europea, ni tener que realizar aportaciones a su presupuesto. En su lugar, la primera ministra quiere firmar un acuerdo bilateral de libre comercio entre Reino Unido y la Unión Europea. 9. Establecer nuevos acuerdos comerciales con países de otros continentes como Estados Unidos, Australia o India. Esto supondrá dejar la Unión Aduanera Europea, que obliga a negociar conjuntamente los pactos comerciales con otros países, aunque Theresa May aspira a un acuerdo para mantener una zona sin barreras ni tarifas con el resto de la Unión Europea, y esto va a ser un punto conflictivo. 10. Convertir a Reino Unido en el mejor país para la innovación y la ciencia. En este terreno, el gobierno está dispuesto a seguir financiando algunos proyectos europeos. Siempre la Unión del bloque comunitario aportó más en este sentido al Reino Unido. 11. Reforzar la cooperación con la Unión Europea en la lucha contra el crimen y el terrorismo. 12. Ejecutar el Brexit de manera ordenada, lo que puede implicar un periodo de transición tras la salida efectiva de la Unión Europea. Para muchos analistas, Theresa May ha puesto en juego su representación política, que ellos consideran ambigua y en algunos casos vacilante, con un plan de Brexit
que amenaza con desencadenar una guerra fiscal si la Unión Europea decide castigar a Reino Unido por abandonar el bloque. El ministro británico de Asuntos Exteriores, por su parte, Boris Johnson, uno de los líderes de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ha asegurado que hay países que hacen fila para negociar un acuerdo con el Reino Unido. De esta forma, la primera ministra confirmó ayer el secreto a voces de su determinación de abandonar íntegramente el mercado único, para el que en el futuro tan solo aspira al mayor acceso posible, aunque dejó abierta la puerta a una fórmula mixta para la unión de tarifas, así como acuerdos transitorios, una vez completado el plazo de 2 años de negociación de la ruptura, luego de la invocación del artículo 50, con el objetivo de evitar un inquietante filo del abismo. Su primera ministra, y según Downing Street, que es la sede de gobierno, la definitiva concreción de su estrategia decanta la balanza a favor del frente que apostaba por un divorcio duro. Su propia retórica fue inusualmente severa para una dirigente considerada alérgica a dar titulares, de acuerdo a los analistas, sobre todo en el mensaje que dio a Bruselas. Londres prefiere quedar sin acuerdo antes de aceptar términos que no le convengan. Llegó incluso a amenazar con cambiar los cimientos del modelo económico británico mediante una pugna de impuestos a la baja para atraer a las mejores compañías y a los más grandes inversores, en caso de que el Reino Unido sea excluido del mercado común en arreglo a sus términos. Su ambición es mantener los intercambios comerciales con el continente, pero a la vez ser libre para cerrar acuerdos por todo el mundo, disfrutando del margen para establecer tramos fiscales competitivos e implementar medidas de política que ejerzan de imán empresarial y del capital. Por ello instó a la Unión Europea a evitar lo que consideró un funesto acto de autolesión, mostrando la flexibilidad para establecer un pormenorizado acuerdo de libre comercio que funcione recíprocamente, o lo que es lo mismo, que permita el máximo acceso posible al mercado único al futuro ex socio británico. Así, desde el mismo escenario donde Margaret Thatcher había vendido hace casi 3 décadas las bondades del fin de las fronteras comerciales, Theresa May se deshizo de la sombra de la Dama de Hierro con una apuesta que pone en jaque la Unión Británica. Escocia, como hemos dicho, ya ha avanzado que la salida del mercado común hace más probable una segunda votación de independencia. Las 2 cámaras del Parlamento, con todo, tendrán la última palabra sobre el acuerdo final pactado con la Unión Europea. Si bien ha establecido que no habrá marcha atrás en el Brexit ni renegociación, si lo rechazan, el Reino Unido deberá operar al amparo de la Organización Mundial del Comercio. De manera que cuando vemos este escenario, lo que estamos viendo es cómo hay un retrotraimiento a fronteras nacionales y una amenaza hacia lo que puede ser una guerra fiscal y convertir al Reino Unido en un paraíso fiscal que permita la atracción de compañías y de grandes inversores en torno a esos incentivos fiscales, lo cual implica una serie de elementos que distorsionan lo que es el acuerdo comercial y las posibilidades de expansión que estaban previstas a partir de esto. Hasta el momento, la economía británica no había sufrido, dado que el primer semestre del año pasado todavía se mantenía dentro del bloque comunitario, pero vamos a ver a partir de este año cuáles son las implicaciones dentro de este complejo proceso de transición en la que el Parlamento británico tendrá las de tomar en cuenta. Pero será hasta mañana cuando continuaremos analizando todos estos problemas de esta nueva situación, de esta nueva coyuntura global que se abre con esta nueva decisión de la primera ministra británica en relación a su separación del bloque comunitario de 28 países de la Unión Europea. No le cambie, Cita Cultural.